Francia, vaya la que tienen montada. Vaya lío que tienen montado en Francia. Y da así a veces un poco miedete, porque dices, hostias, ya vienen avisando, cada vez va más. Militares, muchos franceses hablan de una guerra civil que va a ser tarde o temprano inevitable en Europa. Un choque de culturas, la gente habla de razas, de colores y es mentira. Esto es un choque de culturas y de religión, dos formas de entender la vida y de la llegada de unos al lugar de los otros y la escasa adaptación, a pesar de segunda o tercera generación, que es el caso de Francia, que muchos de ellos han tenido. Hay un vídeo que circula por las redes de una universidad francesa donde los chicos, la mayoría de una clase cualquiera, se identifican como no franceses. Yo soy francés y en mi casa se hablan argelino, las costumbres son argelinas, me muevo con argelinos y no se sienten franceses. Esto es un problemón que tienen más países de Europa. ¿Hacia dónde vamos? Uf, yo no lo sé. No, te pones duro. ¿Ponerse duro qué es? ¿Echarles? ¿Dispararles? ¿Poner el ejército en las costas? Y que el que venga, que sepa que se ahoga o se vuelve para atrás, es que no lo sé. Es que estos días oigo a una pila de opinadores en la radio, en la tele, que me dan una pereza de la Virgen, porque aquí todo el mundo tiene soluciones. Y si fuese tan fácil, se afrontarían con mayor naturalidad. No es fácil, no es fácil. No me miréis, decidme algo. Yo creo que ni un extremo ni el otro, ¿no? Yo creo que... Sí, pero eso queda muy el bien. problema, no, me explico. El problema está y tendremos que pensar cómo intentar paliarlo y sobre todo que no vaya a mayores. Yo creo que tan malo es cerrar la puerta como abrirla del todo. Y el problema quizá en Europa hemos malinterpretado el ser generosos y el ser solidarios. Porque quizás hemos llevado demasiado al extremo esa solidaridad, facilitando de una manera extraordinaria esa integración. Pues recibirlos con los brazos abiertos, hoteles, pagas, etcétera, de manera infinita. Porque yo entiendo que igual podemos hacer una ayuda, pero hay que ponerle un límite. No podemos estar ayudando a alguien de manera indefinida, porque habrá que pedirle también que se integre, ¿no? Yo soy de una opinión diferente a ti, Jairo, en algunas cosas. Yo creo que es verdad en una parte de lo que dices, hay una parte de permisividad en algunos momentos de la historia. Creo que Europa no ha sido generosa nunca. Creo que Europa ha sido, como todos los continentes y todos, egoísta. Yo creo que el problema de Francia es evidentemente porque Francia invade y forma una colonia que se llama Argelia. Era un país, perdón, y la hace colonia, abusa de esa colonia durante muchos años. Y no solo Argelia, otras muchas. Y muchas más. Y yo creo que evidentemente Francia tiene un flujo migratorio muy potente porque evidentemente también Francia se metió donde no le llamaban y tampoco se adaptó a sus costumbres. Lo que pasa es que en este caso era muy fácil porque eran los poderosos y podían con los débiles. En este caso es distinto. Pero tampoco eso es todo el problema. Es decir, también hay un problema de ignorancia, hay un problema de falta de integración. Cuando habla de las universidades Walter de que no se sienten franceses, yo no tengo que ir muy lejos. Yo me voy a 150 kilómetros al este y yo me encuentro en un territorio en donde hay un porcentaje de la población que no se siente española, donde no siguen las costumbres mayoritariamente españolas, que ellos creen que no son españolas, donde hay una generación que ha matado durante años a una población, al resto de la población, porque consideraban que no eran de la misma sangre. Hace unos meses o hace un año y pico se ha producido un golpe de Estado en este país porque consideraban que ellos eran diferentes al resto. Es decir, yo creo que también hay una parte, que no es todo y eso no lo explica, que se llama racismo, xenofobia, se llama un problema de cultura, se llama un problema de integración cultural. Y luego también hay un problema religioso, que es evidente en este brote. Para mí el principal. Yo creo en este brote francés se junta uno, que es el problema migratorio y por otro lado un problema religioso. Toda la población que es nacida, mayoritariamente yo creo que los que han salido anoche o antes de anoche son franceses, que han nacido en Francia y han crecido en Francia, pero que no se sienten pero no han crecido con en un entorno francesa. Es decir, Messi se ha pasado más años viviendo en España que en Argentina y Messi tiene de España lo mismo que tengo yo de argentino. Nada. ¿Por qué? Porque él ha vivido en un ecosistema que solo era Argentina y vive su país como si lo estuviera viviendo allí cuando realmente estaba aquí. Esto ocurre igual con el argelino o el este. Lo que pasa es que en este caso ellos utilizan bajo
la disculpa de que han matado a uno que posiblemente no, ha sido una barbaridad las imágenes del policía pegando un tiro a este chico, sea como sea, no creo que estén justificadas, para hacer lo que hacen, que no están. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Mano dura? Pues evidente, falta algo de mano dura. ¿Educación? Falta educación. Integración, cultura, diálogo. Hay muchos factores, no solo uno, y por eso es un debate muy peligroso. Pero perdóname, esto no es fanatismo religioso. Yo no veo a esta gente que está ahora mismo revolviéndose por ahí. Van vestidos igual que los franceses. Diferencia cultural. Exactamente. Es un problema cultural. Van vestidos igual que nosotros, las mismas marcas, lo mismo fuman, beben y no son fanáticos religiosos, que lo vemos en otra parte del mundo donde sí es verdad que el fanatismo religioso es importante. Pero que esto no va más cada vez. Y yo la duda que tengo Ahí es... sí que creo en la permisividad. Ahí creo que a veces sí que es cierto que hay que marcar ciertos límites. Es decir, yo sí que creo... Por ejemplo, ¿vosotros creéis que en una situación como la de Francia el ejército debe estar en la calle poniendo orden? ¿Qué es lo que ha demandado medio país? En este momento no. Yo creo no, que estos días. No. Yo creo que el ejército es un paso muy duro y una vez que tú sacas al ejército a la calle hay que tener cuidado porque luego hay que volver En este momento generaría más tensión. Cuando la gente habla, perdóname Jairo, pero cuando la gente habla de sacar al ejército a la calle, tiene que ser consciente que sacarle puede ser más fácil de lo que es luego volverla a meter en el cuartel. Entonces no es tan fácil. Yo creo que sí que las medidas policiales tenían que haber sido más claras y duras de lo que han sido. Yo, como árbitro de baloncesto que he sido, en un momento en el que hay fricciones entre dos miembros de un partido, yo no puedo entrar a generar más tensión. Tengo que intentar apaciguar en ese momento como pueda. El cómo no lo sé porque no soy experto en este tema. Ahora, después tengo que tomar nota y tengo que buscar soluciones. Yo creo que cuando la cosa esté calmada, lo que es evidente es que esto no puede volver a repetirse. El cómo haya que hacerlo, pues no lo sé. Pero es que Francia y Bélgica tienen el problema añadido al resto de Europa. Es que ellos ya los tienen, no tienen que ir. No, los tienen. Es decir, por ejemplo, España tiene una cuota de inmigración mínima con respecto a ellos. España mañana puede tomar medidas migratorias de control, de inmigración, ante un problema futuro. Francia y Bélgica ya no. Es que ya tienen la población musulmana suficiente, con los índices de natalidad de unos y de otros, para que en unos años sean mayoritarios en Francia o en Bélgica. Es que hay el problema... ahora, Kirguistán, que no ha entrado nadie. Pues tomas unas medidas de inmigración y puedes estar a tiempo. Los que ya tienen segunda, tercera, cuarta generación, el otro día tienen prácticamente imposible. Salía el dato de Londres. El 53% de los habitantes de Londres capital son no londinenses nativos. De hecho, el alcalde no es de origen... Ni el presidente ni el primer ministro tampoco. Claro, yo creo que el alcade es musulmán, ¿no? Sí. El de Londres. El primer ministro es hindú, si no me equivoco. Sí, y el alcalde de Londres juraría que es musulmán. Ahí hay una porción a lo mejor tenemos que asumir que no estaremos aquí para verlo, pero que dentro de 40 o 50 años la mayoría de la población europea va a ser musulmán. Los sociólogos dicen que es en 2050 cuando en toda Europa habrá más musulmanes. Creo que es en Francia y en Bélgica, no en toda Europa. Pero bueno, aparte de Europa, también el problema le tiene Estados Unidos. Quiero decir que también va a haber mayor población hispana. Pero es distinto. Ayer he leído un artículo que me gustó, en el que dice que la inmigración americana formó parte de la formación del país. Integran más. No, que formó parte de la formación del país. Es una sociedad que se formó de forma multicultural. Mientras que Francia fue la demanda de mano de obra de los 60-70 la que llevó allí millones de inmigrantes. Va, pues al barrio, venga, mientras venga mano de obra. Así fue. Correcto. Y eso no tiene nada que ver. Por eso el ejemplo americano leí que tiene poco o nada que ver. Tú ves a un mexicano en Texas con el gorro de tejano y las botas de montar a caballo. Está integrado 100%. Pero porque Estados Unidos es un país que se formó en la integración y Francia no. Francia era Francia, la República Francesa, plagada de franceses. De pronto en los 60 a los 70 empieza a llegar mano de obra, se van a vivir a barrios y de pronto 3 generaciones después nos encontramos con este panorama. Yo creo que, bueno, metiendo un poco el dedo en el ojo, creo que hay determinadas culturas que tienen menos intención de integrarse que otras. Los hispanos, los sudamericanos, no tienen problema en integrarse, o al menos yo es la percepción que tengo. Sin embargo, yo creo que determinada cultura islámica no tiene tanta intención. De hecho, el planteamiento del Corán es que no puede haber otras religiones, ¿no? Es
imponerse sobre todas las demás. Y eso yo creo que condiciona un poco. ¿Eso significa que todos? No. Todos en nuestro entorno tenemos conocidos Es verdad, que son de ese tipo y están perfectísimamente integrados. Es verdad lo que dices y estoy de acuerdo. Lo que sí también yo creo que ocurre es que Europa siempre ha tenido en los últimos años una concepción de términos de la igualdad, de la fraternidad y de la democracia que siempre, y como han venido de posiciones muy extremas hace muy pocos años, siempre ha habido un cierto temor a imponer ciertos códigos de identidad. Francia se ha sentido siempre muy arropada con la identidad francesa bajo la bandera y bajo los conceptos de la República, pero ha descuidado otros conceptos, que es por donde se le está viniendo ahora este problema a la República, ¿no? Pero también ocurre en este país, ocurre en otros pasos, ¿no? Que el problema está en que cuando queremos defender ciertas pautas de nuestra identidad propia, si lo hacemos desde un punto extremista, cosa que yo no estoy de acuerdo, pues evidentemente solo se escuchan a los voceros que piden única y exclusivamente defender esa identidad como tal. Pero si no lo hacemos, que no digo que sea de esa forma, ni mucho menos, no la defendemos de alguna manera, esa identidad se acaba perdiendo, se acaba diluyendo. Sin duda. Y ese es el kit de la cuestión que tiene Europa, no solo Francia con este tema de un grupo musulmán, Ahí voy yo. sino Europa como concepto como tal. Es decir, el concepto de Europa ha perdido identidad. Ese es el problema, digamos. Ese es el futuro. Por eso digo, estamos preparados para asumir que nuestros hijos y nietos se van a criar o a vivir en una Europa donde posiblemente más de la mitad de la población sea musulmana. Perdóname, Pedro, pero la historia te dice que no. La historia no estamos preparados. No, la historia te indica que siempre va a haber un periodo de conflicto. Correcto. Y eso es inevitable. Ahí va. Eso es inevitable. Lo que eso no quiere decir que el conflicto veremos, perdóname, en qué grado será el conflicto. Correcto. Pero un conflicto va a haber porque la historia te indica que nosotros resolvemos a veces las cosas con el conflicto. Pero ha habido hipocresía porque sí decíamos venir musulmanes o inmigrantes, venir a Francia, por ejemplo, pero les llevamos a un gueto. No es decir, no hemos sido generosos. Sí, no es que les llevábamos a un gueto. Les apartábamos de los nosotros. No, pero no estoy de acuerdo. Es que venía clase obrera que evidentemente iba a vivir a barrios concretos donde tenían la capacidad económica para instalarse. Y eso, con el paso de décadas y de 3 generaciones, ha convertido Francia en zonas que son verdaderos guetos. Y en España se corre el peligro. La inmobiliaria en Torrelavega es un gueto, prácticamente. Es que es así, pero nos podemos engañar, pero prácticamente ya se ha convertido una zona de Torrelavega en un gueto. Y eso significa... Y eso lo que lleva es, lo que decían los militares franceses, a que acabemos haciendo 2 sociedades. Pero ese es el extremo, pero es que Francia es verdad que durante muchos años ha dejado zonas un poco a su propio crecimiento, como ocurre en otros países. Es decir, hay zonas en las que tú consideras que ahí hay un problema, pero crees que ese problema no va a ir a más, que se va a autogestionar. Y claro, ahí está el quid de la cuestión, que es lo que decía Jairo. Por eso digo que hay muchos conceptos que influyen, depende de qué comunidades se integran mejor o se integran peor. Y después Europa tiene un problema, mientras que Australia, Estados Unidos, hasta Inglaterra, el ámbito anglosajón se pone poco colorado y toma medidas, digamos, con la inmigración muy serias y muy fuertes, y nadie llama a los australianos fachas. En Europa tenemos un problema. Polonia y Hungría defienden su derecho a que allí no entren inmigrantes nada más que los que necesitan y de los países que ellos quieren que vengan, y nos parecen fachas. Oiga, ¿no tiene derecho alguien a que en su casa vaya, entre y se siente en el sofá quien él quiera? Eso se llama soberanía. Claro, pero sin embargo en Europa está mismo todo como fascismo. Pero es que no He tenéis... visto una entrevista esta mañana del primer ministro polaco, del ministro de qué polaco, que me acuerdo de ella que la vi, y le decía a la presentadora, oiga, ¿pero cómo que fascismo? Yo estoy representando al pueblo polaco. El pueblo polaco, con razón o sin razón, quiere que no haya inmigración. Y que la que haya venga del país que nosotros elijamos. ¿No tenemos la sensación de que los europeos tenemos siempre la necesidad de ser políticamente correctos en absolutamente todo? Es que está fundamentado. Demasiado. Es que Europa está fundamentado, como ha dicho antes Aitor, en principios de esos. Claro, es que los fundamentos en los que... No somos Arabia. Claro, es que los fundamentos en los que se ha creado Europa son precisamente esos. Y ahora el tema es cambiar por completo los argumentos y los fundamentos para convertirnos en otra cosa. A lo mejor sí, pero hay que darle media vuelta. La perrita a mí no me gusta como mea, pero insisto, tengo la sensación que ese partido le jugará mucho más mi hijo que yo.